¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal Easy Learning. Hoy vamos a ver como tema cálculo de área y perímetro de la circunferencia. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí un círculo con un diámetro de 8.5 centímetros. Y lo que nos pide el problema es calcular área y perímetro de la circunferencia. Bien, lo primero que vamos a necesitar va a ser una que otra fórmula. Vamos a ocupar primero la fórmula de el perímetro. El perímetro de una circunferencia se calcula por la siguiente fórmula. Perímetro igual a pi por diámetro. O también puede ser perímetro igual a pi por 2 veces el radio. Cualquiera de estas dos fórmulas es la correcta para calcular el perímetro de una circunferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ok, vamos a sustituir los datos de la siguiente manera. Pi sabemos que vale un valor de 3.1416, ¿cierto? Esto es lo que vale pi, 3.1416. Por lo tanto, lo que ya tenemos es el diámetro, que es igual a 8.5 centímetros. Entonces, ¿qué fórmula utilizaríamos? Pues esta fórmula va en este caso. Sería entonces sustituyendo los valores 3.1416 por el diámetro. ¿Que cuánto es el diámetro? 8.5 centímetros. El diámetro es igual a 8.5 centímetros. Multiplicamos esto y nos va a dar lo siguiente, ¿ok? Nos va a dar un total de 26.7036 en la calculadora. Esto es lo que equivale el perímetro de nuestra circunferencia. Y ahí ya tenemos una respuesta. Ahora vamos a calcular la siguiente. Bien, para calcular el área de dicha circunferencia vamos a necesitar una fórmula muy sencilla, que es el área es igual a pi por radio al cuadrado. Ok, con esta sencilla fórmula vamos a calcular el área de la circunferencia. Y pues me van a decir, pues ¿cómo vamos a calcular el radio? Pues fácil, el diámetro todo el mundo sabe o se conoce generalmente que el diámetro es igual a la mitad o más bien el doble del radio. Entonces, este 8.5, si dicen que el diámetro es igual al doble del radio, vamos a tener que dividir a la mitad este diámetro, haciendo un despeje aquí, para encontrar lo que es el radio. Entonces, nuestro radio sería 4.25. Por lo tanto, 8.5 entre 2 es igual a 4.25. Esto es igual al radio. Y bien, ahí ya tenemos nuestro radio. Ahora simplemente sustituimos en la fórmula y utilizamos la calculadora, o en este caso, si no les permiten usar calculadora, hacerlo manualmente. Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. Pi sabemos que vale 3.1416. Esto por el radio, que ya lo tenemos aquí, que es 4.25 al cuadrado. Ahí está, lo pueden ver. Entonces calculamos esto y nos va a dar que 4.25 al cuadrado es 18.0625. Ok, simplificado, multiplicado por 3.1416 nos va a dar un área del círculo de 56.7451. Esto sería el área, que expresado sería centímetros cuadrados. Y bien, nuestras dos respuestas ya están hechas. Entonces, nos quedó como respuestas lo siguiente.
área igual a 56.7451 centímetros cuadrados. Recuerden siempre utilizar 4 decimales, que es lo que se recomienda. Y nuestro perímetro dijimos que era de 26.7036 centímetros. Ojo, es al cuadrado porque estamos hablando de superficie, y no es al cuadrado porque estamos hablando de longitud o distancia. En este caso, la longitud de la circunferencia, que es igual al perímetro. ¿Ok? Y este sería el primer problema de perímetro y área de circunferencia. Ok, continuamos con la parte 2 de los videos de cálculo de área y perímetro de la circunferencia. A continuación, vamos a ver algunos problemas de nivel intermedio más o menos. Y aquí está el primero. Dice: calcula la distancia que recorre un ciclista si sabemos que una de las ruedas dio 17 vueltas. Y también sabiendo que una de las ruedas tiene de radio 65 centímetros. Ok, contextualizando el problema. Una bicicleta dio 17 vueltas la rueda y sabemos que su radio mide 65 centímetros de dicha rueda de la bicicleta. Y bueno, aquí imaginamos nuestra rueda y sabemos que el radio es de 65 centímetros. ¿Cómo vamos a calcular la distancia que recorrió esta rueda? Pues simplemente tenemos que obtener el perímetro de la circunferencia, o en este caso de la rueda. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar primero una fórmula que es la siguiente: perímetro igual a pi por diámetro, o también otra fórmula alternativa que es prácticamente lo mismo, es pi por 2 veces el radio. Y bien, ¿cuál utilizarían ustedes? Pues claro, esta, porque es más fácil sustituir los valores, porque ya tenemos el radio y es más fácil hacerlo con esta, sustituyendo en esta fórmula. Y bueno, cabe resaltar que en cualquiera de las dos es la misma, solamente que el diámetro no nos lo dan aquí, pero nos dan el radio. Pero el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces es lo mismo, prácticamente nada más cambió la simbología. Y bien, vamos a utilizar esta por lo pronto. Entonces sabemos que pi vale 3.1416. Y eso va a multiplicar a 2 veces el radio para encontrar la longitud o el perímetro de dicha rueda, que es así. Y bueno, multiplicamos todo esto. Cabe resaltar que estos paréntesis es lo mismo a la X, nada más cambia la simbología, pero es lo mismo poner una X que poner paréntesis, ¿ok? Bueno, vamos a sacar cuánto nos da de resultado esto. 65 por 2 sería 130. Esto multiplicado por 3.1416, que nos va a dar un resultado de 408.40 centímetros de distancia. Ok, eso es lo que mide la longitud de la rueda, 408.40 centímetros. Y como eso es lo que pasa cuando es la longitud que mide la rueda al girar una sola vez, cabe resaltar, porque pues nada más es esto. Entonces si gira va a volver al mismo punto y por lo tanto va a medir esto. Una sola vuelta mide esto, y esto es igual a la longitud de la circunferencia. Y bueno, como aquí el problema nos dice que dio 17 vueltas, esto tenemos que multiplicarlo por 17 para tener en claro que nos va a dar la distancia, en este caso, que recorrió dicha rueda, porque dio 17 vueltas. Y bueno, eso se multiplica por 17 y nos va a dar 6.942.936 centímetros de distancia.
Eso, convertido a metros, nos 69.42 metros de distancia. Cabe resaltar que de centímetros para convertir a metros se divide entre 100. Entonces, nada más se recorre o se recorrería el punto 2. 1, 2, aquí. Para convertir a kilómetros, esto nos va a dar 6.942 kilómetros recorridos. Y esta sería la respuesta. Porque estamos hablando de la distancia que recorrió el ciclista. Y los ciclistas miden la distancia en kilómetros. Entonces, tienes que convertir la cantidad de centímetros a kilómetros. Dividiendo esto por 1000, entre 1000. Porque sabemos que un kilómetro mide 1000 metros. Y bueno, este ha sido el primer problema de cálculo de área y perímetro de la circunferencia. Muy bien, continuamos con los problemas. Este es un poquito más complicado porque se necesitan tener conocimientos básicos de otro tema que se llama cuerpos geométricos. Pero bueno, igual ahorita vamos a tratar de explicarlo. Ok, dice el siguiente problema. Se desea construir un bote con las siguientes medidas: 1.5 metros de radio y 2.1 metros de ancho. Conoce cuál será el largo. Entonces, este es el largo, la X, no sabemos cuánto mide. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es irse a el desarrollo plano de un cilindro. Que como sabemos, el desarrollo plano de un cilindro es el siguiente. Así es el desarrollo plano de un cilindro. Y bien, nosotros tenemos lo que es el ancho de este cilindro, que es 2.1, pero no conocemos el largo y sí su radio, que es 1.5. Pero ustedes me dirán, ¿por qué esto que está más grande o se ve más grande no representa el largo? Pues no, porque si ustedes cuando desenrollan un cilindro hecho a papel, las partes que estaban pegadas a la base o a las bases de la circunferencia sería el largo de este rectángulo. Porque si ustedes se imaginan enrollando esto, les va a quedar esta base aquí encima y esto enrollando a la base. Y lo mismo con esta parte de acá. Entonces, lo que ya tenemos es el ancho, que sería pues la altura del cilindro, prácticamente. Entonces no sabemos cuál es el largo. Y bien, vamos a calcularlo. Lo primero que tienes que saber, o ya se los dije, es que el perímetro de la circunferencia es equivalente al largo de el rectángulo en el desarrollo plano. Ya les expliqué por qué, porque si lo enrollas esto queda pegado a la base, esta parte queda pegada a la base, que sería equivalente a la longitud de la circunferencia. Entonces, teniendo este razonamiento, podemos hacer o calcular la longitud de la circunferencia, que como ya sabemos es calcular el perímetro. Entonces, sabemos que el perímetro es igual a pi por 2 veces radio. Y nosotros ya tenemos nuestro radio, que es 1.5. Entonces el perímetro quedaría así: pi por 2 veces 1.5. Y 2 por 1.5 es 3. Por pi. Pi sabemos que es equivalente a 3.1416, que multiplicaría a los 3, en este caso metros, ya multiplicados, nos quedaría 9.4248 metros. Esto sería lo que equivaldría el perímetro de la circunferencia, que es igual al largo del rectángulo en el desarrollo plano. Y bien, esta sería la respuesta de este problema. Continuamos. Muy bien, continuamos con los problemas. El siguiente problema es de despejar las fórmulas que ya conocimos anteriormente. Despejar la fórmula del perímetro y despejar la fórmula del área. Despejar, ¿qué significa? Encontrar las variables que no tenemos en nuestra fórmula. Y bueno, uno de esos problemas es el siguiente. Tenemos el círculo
y nos dan como dato que el área es igual a 15 metros cuadrados. Pero tenemos que saber cuánto equivale su radio, que es lo que nos están pidiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la variable por medio de un despeje. Un despeje de la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Me van a decir. La fórmula es área igual a pi por radio al cuadrado. Tenemos que despejar esta fórmula con los datos que ya tenemos. ¿Y cuáles son los datos que ya tenemos? Tenemos que el área o la letra A equivale a 15 metros cuadrados. Ya tenemos un dato, pero nos faltan dos, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a decir, no, pues el radio, ¿cuál es el que estamos buscando? Pero lo que ya sabemos es que pi vale 3.1416. Entonces, lo único que nos tendríamos que enfocar es encontrar el radio y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Tenemos dos datos, nos falta este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un despeje. Este dato dando al radio al cuadrado, pero nosotros no queremos encontrar el área porque no podemos encontrar el área ya que no está el dato del radio. Lo que vamos a hacer va a ser el despeje, que es dejar esta variable sola, que es la r, y pasar este dato a este lado, como en las ecuaciones de primer grado o segundo grado se hace. Pero en vez de pasarla con signo negativo, no lo vamos a pasar así, porque esta no está sumando ni restando, está multiplicando. Entonces vamos a pasarlo con su operación contraria, que sería la división. Entonces este dato lo pasamos para acá, de manera que quedaría 15 metros cuadrados entre 3.1416. Así quedaría este dato. Este dato pasa para acá, dividiendo al 15 metros. Recordando que el número mayor va arriba como numerador y el número menor va abajo como denominador. Esto quedaría de la siguiente manera, dando como resultado así el despeje. Y pues vamos a calcular cuánto sería el resultado de esta división, que nos da, y nos da como resultado 4.77 metros cuadrados. Pero esta literal ahorita no nos va a servir, o más bien nos está confundiendo. Solo dejémoslo así, ¿ok? Nos da 4.77 igual al radio al cuadrado. Pero como nosotros tenemos que encontrar r sola, entonces el exponente va a pasar para el otro lado con su operación contraria, que en este caso sería la raíz cuadrada, porque sabemos que la operación contraria de las potencias es la raíz cuadrada. Entonces, raíz de 4.77 nos debe dar el radio, que en este caso sería 2. En este caso sería el radio 2.1850 metros. Me van a decir que por qué metros al cuadrado no. No es metros al cuadrado porque ya no estamos hablando de una superficie, estamos hablando de una longitud. Entonces por eso es metros, y por eso les dije que eliminaran el metros que estaba aquí. ¿Ok? Ahora vamos a comprobar. Y bien, la comprobación sería la siguiente. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, le ponemos comprobación. Para ver si es cierto que con esto nos va a dar 15 metros al cuadrado. Entonces, multiplicamos 3.1416 por lo que ya tenemos de radio, 2.1850 al cuadrado. Porque así está la fórmula. Recuerden que quitamos este exponente, lo pasamos de forma raíz para que nos quedara la r sola. Y la r sola aquí está, que sería igual a 2.1850. Pero elevado al cuadrado, para ver si ahora sí nos da 15 metros cuadrados. Y bien, vamos a comprobar. 4.77. Que esto multiplicado por pi nos va a dar los 15 metros cuadrados. Ojo,
yo lo hice en calculadora, pero ustedes lo pueden hacer manual y les va a dar el resultado, comprobándolo allá en su casa, obviamente. Y bueno, ahí está el primer problema de despejes resuelto. Espero les haya servido. Continuamos con los problemas. Este es el último problema de área y perímetro. Muy bien, continuamos con los despejes. En ese problema nos dan el perímetro o longitud de la circunferencia, que es 18.24. Nosotros ocupamos el diámetro. ¿Y cómo vamos a sacar el diámetro? Por medio del despeje de la fórmula de la longitud de una circunferencia, que es esta. Perímetro es igual a pi por diámetro. Sencilla. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Tenemos la P, que es 18.24 centímetros, igual a pi por diámetro. Pi, ya sabemos, es conocimiento básico de matemáticas, que equivale a 3.1416. Entonces sustituimos en la fórmula y nos da 3.1416 por la D que no conocemos, y es la que nos pide el problema. Vamos a hacer un sencillo despeje básico. Esta operación está multiplicando a la D de diámetro. Esto lo vamos a pasar para el otro lado de manera que se divida, porque está multiplicando, se pasa con la operación contraria, y la operación contraria es la división. Entonces nos quedaría así. Y haciendo esta sencilla división nos daría el diámetro, que sería el siguiente. Nos daría un diámetro de 5.80. Y esta sería la respuesta. Ahora vamos a comprobar. Simplemente ya sustituyendo los valores para ver si es cierto que da esto. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Perímetro es igual a 3.1416, o pi en este caso, por 5.8. Hagan esa multiplicación con calculadora o manual y les va a dar lo siguiente. Nos va a dar como perímetro 18.22. Pero ustedes me van a decir, no, pues tiene que dar esto, profe, ¿verdad? Pero lo que no agregamos o lo que nos faltó agregar serían los decimales del 5.8. Yo redondeé aquí, por eso es bueno tener 4 decimales siempre, para que dé un poquito más exacto. Pero esto es acercado al valor de 18.24 si le agregamos las 4 decimales. Y lo pueden comprobar con calculadora. Y bueno, para más información sobre el círculo y sus fórmulas, revisen la página de Facebook Easy Learning, y si necesitan más ayuda, envíenos un correo a easylearning12345@gmail.com para responder sus dudas, obviamente. Se los dejaremos aquí en la caja de descripciones. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video y denle a like y suscribir.